Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Aunque usted no lo vea, mi nombre es Jonathan Pérez. Gracias por estar con nosotros. Estamos completamente en vivo. Son las 7 de la noche en punto. Y conéctense al superchat, los que nos están viendo por las redes sociales, para que no se nos caiga el rating. Bueno, pues vamos a empezar dándole la bienvenida a esta mesa a nuestro invitado, que es la primera vez que está con nosotros, así que te damos una cordial bienvenida y calurosa, mi querido Daniel Nudelman. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Está de casa mi querido Jorge Naredo. Querido Jorge, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. ¿Sí? ¿Estás muy contento? Contento. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Mi querido Ulises Castañeda. Gracias, Ulises. También de casa. Sonriendo con Maines. Ay, no, por favor. Provocó un trauma en los niños que vieron el debate, te lo quiero decir. Mi querida Karen Lozada. ¿Cómo estás, querida Karen, también de casa? Muy feliz, también sonriendo como Maines suscribe. Bueno, todos andan como muy Maines en este inicio de programa. Bueno, ya lo veremos. Vamos a ver un informe y regresamos para comentarlo. En nombre del Instituto Nacional Electoral les damos la bienvenida a este primer debate. En este debate se van a presentar principalmente dos proyectos. El proyecto de regresar al pasado de la corrupción y el proyecto que significa avanzar con la transformación. La dicción de Claudia Sheinbaum me parece que logra comunicar, que logra conectar, que logra que se le entienda. A Maines, como decían perfectamente, esta sonrisa tensa que mantuvo gran parte del tiempo. Tengo las mejillas entumecidas, no puedo sonreír así todo el tiempo, estoy exhausta. Y a Xóchitl Gálvez siempre la habíamos visto como una gran oradora. Y si por alguna que ha hecho alguno de sus pésimos asesores le dijo: Xóchitl, te tienes que ver presidenciable. Y eso no se le da. Soy una mujer que nunca ha militado en ningún partido político y no militaré. No es una candidata ciudadana. Fue servidora pública del gabinete de Fox. Fue delegada del PAN. Y es senadora con licencia del PAN. Le recomendaron a Xóchitl lanzar una serie de etiquetas. Eso te define como una mujer fría y sin corazón. Eres una mujer fría y sin corazón, porque no tienes corazón. Fría, sin corazón, yo te llamaría la dama de hielo. Y sí son etiquetas machistas. Es increíble, Claudia, que por tu indolencia hayan muerto 19 niños y 7 adultos. Era muy previsible que hablara del Repsamen, de la línea 12. Lucrar con el Repsamen sin realmente atender las causas de la infancia me parece una definición de la vieja política. El caso Repsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado, inclusive ha habido justicia. Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así. De los hijos del presidente. De los hijos del presidente. De la Casa Gris, de la corrupción de Segalmex, de la corrupción de Rocío Nale, de la corrupción de los hijos y amigos del presidente, de las casas de Bacle. Eso es lo que realmente el presidente quiere contigo. Qué bueno que la gente conozca el verdadero rostro de Xóchitl. Y nunca escuchamos esa vehemencia, esa indignación, ese enojo por la corrupción de los hijos o de los hijastros de Fox. Y ella ahora, aunque le pese, aunque le cueste decirlo, es la candidata del PRI. Les quedan alrededor de unos cuantos segundos, 1:30 a la candidata Xóchitl Gálvez. 10 segundos, Claudia. Hasta la bolsa de tiempo la candidata del PRIAN se las quiere robar. Voy a defender a México. ¿Quién ganó? Terminó como comenzó, con Xóchitl Gálvez tensa, insegura. Decepcionante. Porque hay un contraste entre las dos candidatas. Claudia llegó preparada, llegó disciplinada. Yo creo que gane Claudia. De Álvarez Maínez. Yo creo que estorba. Ganamos el debate. Para mí es un honor estar con Obrador. Creo que es muy difícil para la candidata del PRIAN decir que es un honor estar con Fox o con Calderón. Eso que dijo de que se robaba hasta el tiempo fue como lo que dijo López Obrador de la cartera con Anaya, ¿no? Son cosas como que marcan. A ver, Xóchitl solo tenía que hacer una cosa, porque estaba en un espacio, en un recinto tradicionalmente que ha hecho los fraudes electorales, hay que decirlo abiertamente, el Instituto Nacional Electoral, desde la creación del instituto, que este instituto hay que subrayar, que nace a partir de una reforma política de Salinas de Gortari, y es prácticamente la misma institución. Estaba en las instalaciones de un INE que ha
cometido el fraude electoral, por lo menos en 2 ocasiones, 2006 y en 2012. Estaba en contra también la representante de la oligarquía, de los poderes fácticos, del crimen organizado, de los intereses extranjeros, de los potentados. Y estaban los medios de comunicación, que evidentemente juegan un papel importantísimo en este régimen al que yo llamo salinista neoliberal. Y ni con todo en contra pudieron apagar a Claudia, y ni con todo a favor pudo Xóchitl Gálvez ganar el debate presidencial. ¿Cómo lo observaste tú? ¿Qué fue los puntos más importantes que notaste en este debate? Yo vi a Xóchitl Gálvez completamente descolocada, desesperada por atacar a Claudia, porque Claudia, digamos, mordiera algún tipo de anzuelo, perdiera la cabeza, respondiera de una forma muy vehemente. Vi a Xóchitl, pues ni siquiera como suele ser Xóchitl a veces en sus intervenciones en el Senado, que era un poco ¿haciendo más... payasadas? Ajá, o sea, era como raro verla, ¿no? O sea, la desesperación, y me parece que la impotencia, y además hubo una constante de mentiras con Xóchitl. Desde el inicio, ¿no? Decir, soy una candidata ciudadana, no milito en ningún partido, cuando, bueno, fue funcionaria con Vicente Fox, fue jefa delegacional, es senadora con licencia, es candidata a la presidencia por el PRI, el PAN y el PRD. Entonces es un absurdo que diga que es una candidata ciudadana. Y después las constantes ataques, que en realidad no es nada nuevo. En realidad lo que hizo es toda la guerra sucia que ha habido en contra del presidente López Obrador y en contra de Claudia Sheinbaum, lo refritió ahí. Sí. ¿No? Que los hijos del presidente, que la corrupción, que no sé qué, que no sé qué. Entonces Xóchitl me pareció mal. Y Claudia, pues siendo Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, teniendo una capacidad analítica, no se dejó enganchar, cuando tuvo que responder lo hizo, ¿no? Cuando tuvo que decir, pues yo no voy a responder, no lo hizo. Entonces me pareció que ella manejó el debate como una puntera. Y también algo que me parece que es importante, mostró la imagen de una presidenta, cosa que no lo hizo Xóchitl. Y bueno, Maynes, pues... en un chat resumamos cómo es. En un chat ayer yo debo decir que había algunas personas que estaban muy emocionadas. Una analista y un productor de algún programa. No le voy a decir cuál. Irónicamente, ¿no? No, bueno, Maynes es como... Creo que hizo mejor papel de Chertorinsky en la Ciudad de México, ¿no? Que saca las palomitas. Yo creo que fue un poco más serio. ¿Le gana a Xóchitl, Maynes? Yo creo que no se nota tan desesperado. Y además sí hay un contraste, ¿no? Porque creo que el punto de Movimiento Ciudadano es, no perder el registro. ¿Sí? Y entonces, para no perder el registro, es complicado que se robe los votos de Claudia Sheinbaum. Entonces, a donde tiene que ir es a tratar de recuperar o de robar votos de Xóchitl. Por eso yo creo que fue esta cuestión hacia ella. ¿Tú coincides, Daniel, en esto? ¿Y qué puntos tienes en general del debate? En lo general coincido. Creo que es muy fácil reconocer cuáles eran las tácticas de cada una de las candidatas y el candidato. Claudia se mostró serena, centrada, seria, profesional. Evitó caer en provocaciones, que ese era el juego de Xóchitl, tratarla de hacer tragar el anzuelo y ponerla a la defensiva. Claudia se mantuvo muy firme, insistiendo en propuestas y en los resultados, porque es la única que puede presumir de experiencia y una experiencia ampliamente reconocida. Aunque Maynes quiso decir que gobernar es producir resultados y no ganar premios, parece ignorar que los premios son para reconocer los resultados, ¿no? Pienso igual que Xóchitl iba a la ofensiva, iba al ataque, reciclando cosas que ya hemos visto antes, tendiendo provocaciones y recurriendo francamente al golpe bajo. Francamente, figuras que parecen más dignas de una telenovela que de un debate presidencial. La mujer fría y sin corazón, la dama de hielo, los niños con cáncer, los familiares del Repsamen, los afectados por el accidente de la línea 12,
atacar a Claudia por no ser López Obrador y no tener acento tabasqueño. Ahí no hay nada con sustancia. Fueron provocaciones rayanas ya en la vulgaridad. Y apenas pudo disimular lo vacío de su programa. Le sobraba el tiempo en las intervenciones. La propia Denise Merker tuvo que insistirle muchas veces en que respondiera las preguntas. Ella tenía un único propósito en este debate y era arremeter con todo contra Claudia Sheinbaum, que pues no cayó en la trampa. Maynes se pudo mostrar más sereno y sonriente. Después de todo tiene mucho menos en juego. Pero sí de repente resultaba un poco esquizofrénica su sonrisa. Se estaba hablando de los niños del Repsamen y él petrificado en esta sonrisa colgate resultaba un poco desconcertante. Sí. Así me pareció a mí, por decirlo menos. Hubo muchos traumas de los niños que vieron el debate, quedaron traumados. Porque ver esa imagen. Fue un generador de memes, eso hay que reconocer. Fue un generador de memes. Y tal vez por eso creo que sí le gana a Xochitl en el debate. Creo que por esos detalles de los memes. Karen, ¿tú cómo viste? Me gusta esta parte, ¿no? Estaba muy desesperada y entonces lanza todo este ataque vulgar, como bien lo dice Daniel, pero el motor de todo esto es una desesperación profunda y una limitación de la candidata también. No solamente es la desesperación en la que se encuentra la alianza política que representa, el régimen político y económico que representa, sino también es el agotamiento personal de la candidata. No tiene más capacidades, tiene muchas limitantes, muchas limitaciones. Y en el debate, pese a tener todo a favor y todos a favor, se vio completamente rebasada y hundida. No, inclusive el tiempo lo tuvo a favor esta Xochitl hasta que se arregló. Cuando hablaba ahí Xochitl también le bajaban el cronómetro a Claudia. Sheinbaum, sí. Tenía todo a favor y aún así vimos a una candidata descolocada totalmente. Lejos quedaron los tiempos de la Xochitl buena onda, relajada, sonriente, que siempre tenía una respuesta y que sabía cómo darle la vuelta a cada uno de los interrogantes. Vimos a una Xochitl que inclusive dejó su huipil de lado. Eso me pareció muy interesante porque se autorreconocía y se identificaba con parte de la indumentaria. Y ayer vimos a una candidata del PAN. Yo vi una candidata del PAN, una mala candidata del PAN que estaba nerviosa, que inclusive al momento de atacar, si se fijan, buscaba a Claudia. Después de decirle algo a Claudia, esperaba la aprobación de Claudia. Y eso nos da un indicativo importante de cómo está viviendo este periodo ya de menos de 60 días de las elecciones, una candidata que está desesperada, que no logra levantar, que el éxito y todo lo que se esperaba de ella por parte de este bloque de la oposición pues resultó un fracaso tremendo y que se está dando golpes contra la pared porque inclusive también vimos su incapacidad al estar frente a los otros candidatos y no tener teleprompter. Xochitl estaba revuelta entre sus papeleos, estaba nerviosa buscando cómo contrarrestar y no la vimos segura en ningún momento. Y eso es importante porque su aliado es el teleprompter y ahí dio cuenta cuáles son las capacidades reales que tiene y sobre todo cuál es el sentir que está leyéndose por parte de la oposición. Esperan que ya termine esta elección. Algo importante de lo que dices es, al final, el mensaje final que das es un mensaje en el que se supone es la candidata o el candidato ante las cámaras para hablarle a la población que quieres convencer, que quieres, ¿no?, a la que le quieres hablar. Pues incluso en ese último mensaje tuvo que leer. Sí. Y es algo que en cuestión política, en cuestión de debates es totalmente reprobable. No puedes hacer eso. Bueno, claro. lo hizo Xochitl. Coincido en una parte también de lo que dices, deja esta parte de la candidata que hace payasadas. Pero eso hay que decir, también es importante porque muestra la perversidad del sistema y del proyecto al que representa. Hay un punto que a mí me parece importantísimo que es, por ejemplo, el hecho de la privatización abierta o la intención abierta de la privatización del sector salud. Poniendo una tarjeta que es uno de los símbolos de clientelismo, de manipulación en contra, en el caso más inmediato en el Estado de México, la utilización de una tarjeta rosa en el Estado de México esclavizó a las mujeres, las condicionó
las utilizó para los mítines de los funcionarios públicos, del gobernador, de algunos alcaldes, y en la campaña lo ocuparon para que fueran a los mítines de estos personajes, de estos candidatos. Y me parece que ahí sí es muy importante, porque lo de la tarjeta muestra una intención clara de privatizar la salud, de renunciar a garantizar un sistema de salud pública de calidad universal como se está construyendo en este sexenio después del desmantelamiento del periodo neoliberal, y es de nuevo apostar a entregar los recursos públicos a los privados a través de una tarjeta, a las farmacéuticas, a las farmacias privadas, a los empresarios que, por cierto, son empresarios que no solamente tienen intereses en la cuestión de los hospitales y de las farmacias, sino que también tienen medios de comunicación. Esto es importante decirlo. Entonces me parece que la doctora Claudia tuvo algo muy interesante en parar, en decir, no queremos eso, nosotros queremos derechos. Y ese es el punto medular, me parece, del proyecto que Claudia pudo exhibir en este debate. ¿Cómo viste, Ulises? Este Maynes me recordó mucho a Jack Nicholson en la película de Batman, cuando le preguntan, ¿y de dónde sacaste esa sonrisa tan tonta? Es que me ha tratado muy bien la vida porque no la podía quitar. Me acuerdo porque se había caído el ácido y se había quedado así, ¿no? Resultó estrujante, por decirlo menos, ¿no? Ya veníamos apuntando aquí que Xóchitl traía varias fracturas en su proyección de imagen de candidata. Ya había demostrado inestabilidad, ya se le había ido el discurso, había mostrado bastante incertidumbre a la hora de proyectarse, a la hora de dar sus discursos, a la hora de dar propuestas que sí tiene, pero que no puede decir abiertamente, aunque anoche las abrió un poquito, por eso que dices, Jonathan, precisamente, ¿no? De la privatización. Hablaremos de eso después. Y todo debió de desaparecer en este debate. Era el momento en el cual todos esos hándicaps que venía arrastrando, bajo un buen coaching, por decirle de alguna manera, bajo una buena asesoría, debieron de haberse mitigado y siguieron presentes. Es decir, no tiene remedio en ese sentido. Y a pesar de que logró articular con una sintaxis remotamente correcta las misiles que fue a tirar ahí, es decir, las balas y los tiros que fue a dirigirle a Claudia directamente, todo estuvo envuelto en este aire de inseguridad, en este manejar las tarjetas con las manos, lo cual le daba una proyección bastante deficiente ante un público que busca en un candidato una seguridad, porque hay otros, está, como ya apuntaba bien Karen, el lenguaje corporal o la comunicación corporal y la paralingüística también, su respiración siempre agitada, agitada, agitada. Y cada vez que iba a decir algo o cada vez que iba a comprometer alguna de las armas discursivas que traía, se empezaba a agitar todavía más, ¿no? Y empezaba a tener la mirada perdida. Entonces, todas estas características de comunicación no verbal le cobraron factura o salieron cobrando factura, tanto que los mismos analistas de la derecha, pues, salieron a decir que esto había sido un auténtico desastre. Sin duda. Vamos a tener una última ronda para cerrarlo del debate en general e irnos a unos clips que tenemos para poder comentarlos, pero lo haremos después de la pausa contigo, mi querido Daniel. Regresamos.
de regreso. Vamos a tener una última ronda del debate en general. Yo quería comentar con respecto al tema de los derechos. Creo que es muy importante la aportación que hace. Dentro de las tantas aportaciones de la Cuarta Transformación, una de ellas es el hecho de poner por primera vez en el debate público, en el debate del pueblo, en el debate de la conventocracia, los derechos. Creo que eso es un gran logro de este movimiento, que se esté hablando de eso, que ya no estemos hablando en este sexenio de los privilegios, de cómo se les perdonaban o se les regresaban impuestos a los potentados. Me parece que ahora el pueblo sabe que tiene derechos constitucionales y que vienen a través o que vinieron por medio de un movimiento de transformación. Eso creo que es otro de los grandes aportaciones y las cosas positivas del debate del día de ayer. Pero a ver, Daniel, ¿qué otra cosa quieres apuntar con respecto al debate? Pues pasando de la parte formal, ¿no?, de cuáles eran las actitudes de los candidatos y sus tácticas, lo poco que se dijo en materia de propuestas, ¿no? Y creo que lo que señala Jonathan en ese sentido es muy importante. Vemos cómo esta idea de derechos sociales atraviesa las respuestas de Claudia en los 3 segmentos, ¿no? En materia de educación y salud, de combate a la corrupción y de no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. O sea, en materia de salud, la insistencia es en fortalecer la salud pública, no invertir recursos públicos en la iniciativa privada, crear estancias infantiles, becas para los estudiantes, fortalecer los bachilleratos, crear más universidades. En materia de corrupción, la apuesta fuerte de este gobierno ha sido por la austeridad republicana. No es nada más en enjuagues impresentables que había corrupción en los sexenios anteriores, sino con los esquemas de prestaciones generosísimos que tenían los altos funcionarios. En realidad, la austeridad pública ha permitido ahorros de billones de pesos, ¿no? Más de 2 billones. Digitalizar servicios, la Autoridad Nacional Anticorrupción. En materia de no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres, Claudia también ofreció un abordaje muy integral, refiriéndose a muchos grupos, contener la migración actuando sobre las causas que la generan, programas sociales que se convierten en derechos para atender a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, recuperación salarial, vivienda, rehabilitación para discapacitados, reconocer a las comunidades indígenas como sujeto de derecho, ¿no? Y el contraste con Xóchitl es muy agudo. Como anotaba Jonathan en el segmento anterior, ella está apostando por la privatización. En materia de salud, una tarjeta de un colorcito y un nombre pegadizo para que te puedas atender en una consulta privada o conseguir tu medicamento en una farmacia particular. En materia de educación, que las becas sean también para los niños que van a escuelas particulares. No en el debate, pero en otro espacio había dicho que ella daría becas para estudiar en universidades privadas también. O sea, por más que en este momento se trata de presentar ella como la campeona de los programas sociales de la 4T, apenas puede disimular su agenda privatizadora. Claro. Y de nuevo un programa en último análisis vacío de contenido. Karen, rapidísimo. Sí, bajo esa lógica, la pregunta aquí también surge. ¿De dónde piensa sacar Xóchitl, en el remoto caso, en el mundo hipotético de que llegase a la presidencia, para lograr financiar todos estos esquemas de privatización? ¿Deuda? ¿Compromisos con los particulares? ¿Qué es lo que están pensando? Y me pareció importante, y quiero resaltar el tema de la corrupción, porque Xóchitl estuvo atacando insistentemente a Claudia, tanto a su persona como refiriéndose al gobierno de la primera etapa de la transformación que hoy encabeza López Obrador. Bueno, la austeridad republicana, ya se lo mencionó muy bien ayer la doctora Sheinbaum, ha dado resultados importantes, 2.5 billones recaudados que se destinaron a los programas sociales que posterior a ello ya se volvieron derechos muchos de ellos y otros están todavía pues como propuestas de reforma para este periodo o el que sigue. Me parece importante resaltar ese tema de la corrupción porque la corrupción no solamente pasa por hacer grandes teatros y detener a tal o cual persona, sino el cómo se aplica en la administración del día a día cuando se es gobierno. Y eso lo tiene muy claro Claudia Sheinbaum. Bien. Ulises. Cara a la continuidad que Claudia Sheinbaum mostró, el apego a las ideas del presidente actual y del gobierno actual
contrario a lo que muchos hubieran deseado que se hubiera intentado desmarcar, no lo hizo, fue muy enfática y eso me gustó. Y claro que tiene un programa, porque creo que en alguno de los análisis de anoche, Lorenzo Córdoba decía, lo malo de Xochitl es que no tiene un programa claro. No, sí lo tienen. Sí. Todos sabemos que es el mismo programa neoliberal del consenso de Washington que vienen aplicando desde hace 32 años. Lo que pasa es que el acertijo para ellos es cómo enmascararlo de una forma que sea vendible, es decir, que sea apetecible para grandes públicos que ya están acostumbrados a otro tipo de gobierno. Sí, por eso se suben a lo vertebral de los programas sociales, pero ya con una intención abierta de privatizaciones, de sesgarlos y de focalizar de nuevo. Y de focalizar de nuevo y de clientalizarlos, ¿no? Porque es en esencia eso también, tener una clientela. Jorge, rapidísimo. Bueno, el formato del debate no dio para emitir muchas propuestas, ¿no? Era una cuestión como que reflexionara qué haría, pero tampoco eran muy claras las propuestas. Lo que sí me queda claro es que Claudia Sheinbaum ha establecido el mayor número de propuestas fuera del debate, ¿no? Y creo que dentro del debate también estableció con mucha claridad cuál es, digamos, el proyecto, ¿no? Que el proyecto de la continuidad, pero también con los matices que ella mencionó. Me sorprendió que Xochitl hiciera una mezcla en propuestas, por un lado, como lo mencionabas, con el esquema más clientelar que pueda haber, que es el de las tarjetas, utilizado por Alfredo del Mazo, por muchísimos gobiernos priistas, y por otro lado el esquema neoliberal. Vamos a privatizar todo, ¿no? O sea, la salud, la educación, vamos a dar becas para que estudien en las escuelas privadas cuando, por ejemplo, el CONACYT ha quitado los apoyos a los profesores de escuelas particulares porque pues, es parte de estar en casos de escuelas públicas. Entonces sí me parece que quedaron muy claros los proyectos, los dos proyectos, y pues la otra cosa es que todo lo piensa solucionar Xochitl Gálvez con inteligencia artificial, ¿no? O sea, es que inteligencia artificial, y es que en la tarjeta va a haber inteligencia artificial. Una tarjeta y la inteligencia artificial. Sí, o sea, es como... Es un neoliberal, o sea, un proyecto neoliberal. Y la panacea de la tecnología como la que se soluciona supuestamente todo, ¿no? Sí, la educación con tabletas. O sea, tú le das una tableta. Sí. Es como la enciclomedia de Vicente Fox, que fue un fracaso, ¿no? Sí, se lo dijeron. Y creo que no fue Claudia. No, fue Maynes. Sí, fue Maynes. Bueno, pues vamos a un video ahora sí. Quiero que vean por favor a Germán en un espacio en imagen ayer por la noche. Yo sinceramente creo que no se ha igualado al país, que en el 2018 se despertó una esperanza y por el bien de todos hay más ricos. Los ricos son más ricos. No hay un sistema de salud como en Dinamarca. No se ha disminuido la violencia y los abrazos y balazos siguen. La educación para todos no tiene calidad. ¿Bajó el precio de la gasolina a 10 pesos? No. ¿Acabó con la corrupción? No. ¿Meter al ejército a los cuarteles? No. Sacar a 65 mineros de pasta de conchos, ya se agregaron 10 de la mina del Pinabete y no salieron. ¿Conocer la verdad de Ayotzinapa? No. Del Suro pasaron al avión privado militar. En lugar de pedir el voto, deberían pedir perdón. Bueno, ahí está. En la narrativa, rapidísimo, respuestas más rápidas para poder abarcar más clips, de que todo el país está mal, de que tendría que pedirse perdón por parte del gobierno de López Obrador, porque supuestamente, dice Germán, se traicionó esa esperanza que se despertó en 2018. Bueno, pues los resultados y la respuesta van a estar manifestadas en las urnas el próximo 2 de junio. Más allá de lo que pueda decir un gobierno o un candidato que represente la continuidad de un proyecto, la gente es inteligente, el pueblo es sabio y más allá de lo que pueda decir por el otro lado este comentarista, lo vamos a ver en las urnas. Si hay un respaldo o si la gente cree que se tiene que pedir perdón y se tenga un voto de castigo. Sí, si se traiciona, lo que estás haciendo, que si es verdad esto que él dice que el gobierno, la 4T, traicionó al pueblo, pues entonces tendría que votar en contra. Evidentemente. ¿No? Y lo que hoy dicen las encuestas es todo lo contrario. Exacto. Ajá. A ver, Ulises. No solamente las encuestas, sino la popularidad del presidente, en fin, todos los números que acostumbran a usar para medir precisamente la confianza en el Estado, la felicidad de la gente. Sí, exactamente. Todos esos índices no reflejan que el pueblo se sienta traicionado, como dice este señor, pero más allá de que cada una de las invectivas que lanzó aquí son tremendamente discutibles, y eso hemos hecho en estas mesas ya durante mucho tiempo y lo seguiremos haciendo, más allá de eso,
Yo creo que lo que muestra este señor es una amplia desesperación, porque lo que no pudo hacer la candidata en el debate, lo está tratando de hacer él. Exacto. Otra vez repetir todo este glosario y todo este catálogo de verdades a medias, mentiras y manipulaciones que han estado manejando a su favor. Daniel. Bien me llama la atención que pareciera no ser solo el diagnóstico de Germán Martínez, sino el que fue el punto de partida de Signalab y del ITESO a la hora de diseñar las preguntas del debate. Sí. Todas parecían partir del reconocimiento de que el país está pésimo y es frente a eso que se tienen que posicionar los candidatos. Sí. Nada más para señalar lo que me pareció a mí un sesgo en el debate. Sí. Claro. Y que fue ese sesgo profundizado por los propios moderadores, con las editorializaciones. Sí, editorializar y sacar datos de supuestamente estudios de organizaciones civiles, ¿no? En donde dicen, por ejemplo, que hay muchos niños que están siendo cooptados por el crimen organizado, y cuando lo dijo San Martín, dijo, según datos de muchas organizaciones civiles, ¿no? Sí, Ahora, ¿Germán Martínez es senador? Independiente. Porque estaba con Morena. ¿Y llegó al Senado por Morena. Por eso él dice, rompió la fotografía con López Obrador ahí. Ajá. O sea, es un cinismo terrible de Germán Martínez. Sí. O sea, evidentemente me parece que es patético lo que él menciona ahí. O sea, él está en el Senado por Morena. El proyecto por el cual llegó no se ha desviado en ningún momento de lo que se prometió en un principio, de lo que es ahora. ¿El que se desvió? El que se desvió él, y ahora que él diga que se desvió el proyecto. Sí, es un cinismo completo. Pero bueno, vamos a ir a otro video. Este video es tremendo porque es Xóchitl lucrando con las víctimas. Saludo a María Isabel, mamá de Bricia, que padece cáncer, y yo creo que sería muy importante preguntarle a las personas que murieron, Bueno, pues a Claudia se le olvidó hablar del colegio Repsamen. Las víctimas recibieron una justicia reparatoria. Y en el caso del Repsamen, pues inclusive se cumplieron con todo lo que estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y además que quede claro, como siempre lo he dicho, que en mi periodo en la jefatura delegacional de Tlalpan no se construyó ningún piso, ni hubo manera de evitarlo, y al contrario, siempre apoyamos a las víctimas. Lo que es característico del PRIAN, y particularmente lo viví en la campaña a la jefatura de gobierno y ahora, es este uso deleznable, vergonzoso, de lucrar con las víctimas. Eso realmente habla de quiénes son ellos. De nosotros siempre vamos a estar del lado de la justicia y de las víctimas. Ese ha sido mi comportamiento siempre y así va a seguir siendo. Bueno, de lo más ruin y lo más bajo, las víctimas como parte de la campaña de Xóchitl. Así inició su campaña electoral. Aquí lo dijimos, abrazando a una madre buscadora. Incluso la madre estaba llorando, estaba hablando. Ella ya incluso la ignoraba, solamente la iba guiando y manipulando a las cámaras para que le tomaran fotos y le tomaran videos. Y ahora hace lo mismo. Yo preguntaría, ¿a quién? ¿A quién le cobramos las víctimas mortales de la pobreza? ¿Quiénes son los responsables? ¿A quién le... porque ahora está muy de moda hablar de lo de la pandemia y de este excedente de muertos. ¿A qué régimen, a qué presidente, a qué sistema le vamos a cobrar las muertes causadas por la desnutrición que provocaron las políticas económicas neoliberales desde 1988? ¿A qué gobierno y a qué personaje, qué sistema, qué régimen le vamos a cobrar las vidas de los jóvenes que se alistaron en las garras del crimen organizado por la falta de oportunidades, porque el gobierno neoliberal y los gobiernos ignoraron a los jóvenes? Y en contraste, un contraste abismal. Ahora en este gobierno, una inversión en menos de 6 años de 100,000 millones de pesos a jóvenes, en 5 presidentes, desde Salinas a Peña Nieto, 30 años, 5 expresidentes, solo se invirtió 7,000 millones de pesos. Ese es abismal la diferencia entre uno y otro proyecto. ¿Cómo ves este manejo de las víctimas? Ya lo habíamos mencionado cuando arrancó justamente la campaña Xóchitl. Ante la falta de un proyecto, ante la falta de una propuesta, de una visión de país, la oposición está buscando lucrar con lo más bajo, que es el dolor de las personas. Desde el inicio
del debate, minuto 1, Xóchitl dejó claro cuál era su posición, acompañada de diferentes personajes y de diferentes personas que han vivido el dolor de una u otra forma y buscando no su bienestar, no preocupándose por hacer justicia, por un acto reparatorio, sino por lucrar y por sacar una raja o tener cierta empatía al mostrar esta parte mucho más sensible de la sociedad, del México. Concuerdo con todo lo que menciona Jonathan. ¿A quién se le van a cobrar tantas víctimas del neoliberalismo? ¿A quién? ¿A Andrés Manuel, acaso? Cuando rompe con un modelo que justamente fabricaba así, a rajatabla y sin ninguna sensibilidad, pobres, muertos y desaparecidos, ¿a él se le van a cobrar de verdad o a quienes fueron los precursores de estas políticas? Sí, me molesta mucho porque además esto tendría que ser pedagógico, esta cuestión, porque cuando hablamos de la pobreza, todos, en la izquierda y en la derecha, hablan de cifras, como si la vida de esas personas solo son cifras, y se nos olvida que la pobreza causó muerte, causó desnutrición, causó desesperanza, causó desesperación. Inseguridad, trajo el desgarramiento del tejido social. Entonces me parece que sí es importante ponerle nombre y apellido a toda esta barbarie que desatan los gobiernos neoliberales. Ulises. Y otra jugada que le gana a Claudia de manera muy elegante, porque le dijo, esta señora está lucrando con la pobreza y no hay nada más bajo que se pueda hacer aquí. Y con eso prácticamente desactivó y desarticuló todo lo que le puedo decir en ese sentido y lo que le siguió diciendo. Saludo a la señora tal que fue víctima de no sé qué. Eso es chantaje. Es una de las formas más bajas de manipulación psicológica a nivel colectivo e individual. Y aquí podemos reconocer tres categorías de retórica ya antiguas, pero que siguen operando muy bien. El etos, el patos y el logos. El etos es que tú apelas para convencer a alguien a lo correcto y lo incorrecto. El patos a las emociones y el logos a la razón. Yo creo que aquí Claudia se vio más del lado del logos, de apelar a la racionalidad. Definitivamente Maynes más por el etos, es decir, la vieja política, ¿no? Lo incorrecto, yo represento lo correcto, y Xóchitl definitivamente al patos, es decir, a las emociones, a todo este chantaje y al condicionamiento emocional, lo cual pues, nos da a entender una pobreza tremenda en el sentido de la estrategia política en el debate, ¿no? Comenten ustedes qué les causó aquí en el chat esta cuestión, esta forma de utilizar a las víctimas. A mí me da, no solamente es ese chantaje, sino es perverso el que el sistema victimario que se aplicó en México desde 1988 sea el que ahora supuestamente abrace a las víctimas, el que ahora ponga en el centro a las víctimas, incluso las invite a un debate político, a un debate electoral. Eso me parece de las cosas más asquerosas y perversas, el victimario abrazando a la víctima. Son cosas terribles que nos dejó ver en imágenes y en el discurso Xóchitl Gálvez el día de ayer. Vamos a una pausa y sobre esto regresamos con la opinión de Daniel y de Jorge. Regresamos.
Daniel. Rápidamente, me sumo a su escándalo moral por este barato recurso de Xóchitl Gálvez a la extorsión, quisiera decir sentimental, pero creo que fue más bien sensiblera. Dices tú que apelaba al patos. A mí me pareció más bien patético porque no fue nada, en la otra acepción del término, pues, porque creo que no logró convencer a nadie. Fue muy transparente y de un mal gusto ya obsceno, grotesco, y que por su pobre manejo del lenguaje cayó ya en lo chusco, con ella queriendo preguntarle a los muertos por su opinión o asentando la causa de muerte en el acta de nacimiento. En fin, muy desafortunado desempeño de Xóchitl en el debate. A propósito de esto que decías de cosificar a los pobres, ¿no? Está este momento en el que Xóchitl se refiere a los migrantes como una oportunidad de desarrollo. O sea, resulta que los migrantes son otra oportunidad de lucrar también, no gente que está sufriendo a la que se le tiene que buscar una solución integral. Que lo más humano sería las oportunidades de las que habló. Actuar sobre las causas que los expulsan. De lo que habló Claudia, claramente. Sí, yo pienso que lo que hizo es parte de la desesperación que tiene. Yo no recuerdo a ningún otro candidato en ningún otro debate, ni presidencial ni estatal, que lleve a personas que han sufrido algún lucrar para hacerlo para utilización electoral, política electoral, o más bien electoral. O sea, creo que eso evidencia un grado enorme de desesperación de la candidata. Y en eso se supera a todos los otros candidatos del régimen, ¿no? Sí, sin duda alguna. Bueno, pues vamos a ver otro video. Este está genial. Vean ustedes nada más, no se los cuento, véanlo. Ella es la mujer de una historia de éxito de una mujer indígena que vence las adversidades. Va a ser una especie de Benito Juárez de nueva generación del siglo XXI. Y también creo que tuvo la capacidad de confrontar y proponer. Me parece justo incluso que hasta tuvo que enfrentar a Claudia Emaines al mismo tiempo. Bueno, pues ahí está. Va a ser, dice... Bueno, primero yo quiero hacer una pregunta a ustedes, muy sincera, y al público. ¿Qué tiene que hacer ahí el doctor Simi? O sea, eso de principio, ¿por qué tiene que estar ahí el doctor Simi? Ya después vamos a lo serio, que no es tan serio, pero a ver, comparar a Xóchitl Gálvez con la Benito Juárez del siglo XXI. No, bueno, es que... Yo también estoy sin palabras. Me quedo sin palabras. O sea, no puede ser que un senador haga ese tipo de comparaciones. O sea, no, y después nos llaman propagandistas de repente, ¿no? Bueno, él nos ha dicho muchas veces que los propagandistas del régimen y no sé qué. Y te quedas... O sea, bueno, hasta su cena, yo vi que en algún momento tuvo que hacerle porque quería carcajearse. No sé, esa es la impresión que me dio. A ver, Daniel. No, Xóchitl Gálvez es un exceso metódico ya incalificable, mano. Ya. Ulises. Como que quieren hacer una telenovela, ¿no? Es la heroína contra la mala, porque eres una mala mujer, tienes el corazón frío, y de hielo, no tienes corazón, eres Soraya de María Mercedes, casi, y en cambio esta es la heroína, la buena, la que se estaba enfrentando contra toda la adversidad del mundo que le estaba presentando. Sí, cómo no, sobre todo la bolsa de tiempo le presentó bastante adversidad, ¿no? Exacto. No, pero también es una prepotencia, ¿no? O sea, ¿de qué manera se compara una figura histórica con Xóchitl Gálvez? La senadora que llegó vestida de botarga, la senadora que se encadenó solita y que después perdió su llave. Yo no veo punto de comparación, a lo mejor estoy haciendo un análisis diferente. Que supiera que lo están comparando con un dinosaurio. Se desmaya, yo creo. No, es que es una falta de respeto a la historia. Es una falta de respeto a la historia de nuestro país. Es una falta de respeto a don Benito Juárez. A toda la historia. Y a toda la historia. Y a los que escuchamos. Al sentido también. común. Y a los republicanos y a todo lo que significa esto. Todos los valores salieron raspados. Pero a ver, para seguir en esto, ¿no notan esta intención, que lo hablamos al principio, del desmarque de la candidata ante el PRIAN, ¿no? Sí. Es como que es importante y es interesante porque ella, cuando le llaman así, ella dice, yo no soy candidata del PRIAN, yo soy candidata ciudadana, soy candidata de todo. Y me parece que es interesante esta narrativa porque efectivamente, pues hay que subrayar que Xóchitl sí en esencia ya ni siquiera está representando al PRIAN, porque si nosotros vemos qué es el PRIAN,
está muy devaluado, o sea, no tiene representatividad, ¿no? La realidad, y eso creo que hay que subrayarlo y hay que decirlo, es que Xóchitl Gálvez sí está representando en estricto sentido todo lo que significó el régimen político y económico del pasado, ¿no? Las privatizaciones, esto de regresar, porque en algún momento lo dijo, de regresar a los militares, a los cuarteles y sacarlos de las calles, es volver a entregar las plazas al crimen organizado, cosa que en este sexenio se ha combatido desde la producción, desmantelando todos estos lugares de producción de droga sintética hasta la distribución. Y entonces ahí lo que está diciendo Xóchitl es, volvamos a entregar el país al crimen organizado como lo hizo Calderón con García Luna. Y también cuando dice quitar al ejército de las obras públicas, pues es volver a entregar la obra pública y el presupuesto público a negocios de los contratistas, que son esos contratistas que se hicieron inmensamente ricos en los sexenios neoliberales y que inflaban incluso la cantidad de los materiales y de las obras. Entonces sí me parece que ahí Xóchitl se quiere deslindar de esta parte del PRIAN, pero no lo logra porque sale peor, porque entonces representas a todos estos poderes fácticos. ¿Cómo ves, Jorge? Es que es el problema. Yo pienso que desde que se dio la alianza formal entre PRI, PAN y PRD, uno de los mayores impulsores de esa alianza fue Andrés Manuel, quítense las máscaras, porque sabía que era muy complejo que estos tres partidos con todos sus intereses y con todas esas historias tuvieran una competitividad electoral. Le salió en algunos espacios, en las elecciones intermedias, que fue como pues algo raro, ¿no? En la Ciudad de México, que fueron contextos muy específicos, pero en el interior en los otros estados no les fue nada bien. Entonces ellos, envalentonados, dijeron, pues vamos con esta alianza. Entonces, para una candidata panista, representar al PRI, al PRD y al propio PAN es muy complejo porque todos tienen, digamos, historias que es antinatural unirlas. Sí. Por eso entonces tiene que sacar una tarjeta que es el elemento priista por antonomasia, con buscar la privatización, pero al mismo tiempo sus asesores le dicen es que tienes que desmarcarte, porque los asesores y estos de marketing dicen de las marcas, ¿no? Sí, de los partidos. Sí. Entonces, Xóchitl está entre eso y no logra pero le sale peor. Claro, porque ese es el punto. Peor. O sea, sí, te desmarcas del PRI y el PAN, pero entonces entras con todo el proyecto salinista neoliberal, económico, depredador, de corrupción, de violencia. Pero ni siquiera te desmarcas porque quienes te postulan son el PRI y el PAN. Ella es la candidata del PRI, el PAN y del PRD y eso nadie lo va a quitar. O sea, es absurdo desmarcarte de los partidos con los cuales representas. Lo que debería asumir, pues es asumir que es la candidata de esos partidos y quizá eso le pudiera ir mejor. Bueno, ahí está. ¿Alguien más sobre esto? Sí, yo creo que está sobreexplicada, ¿no? El fracaso de la campaña de Xóchitl Gálvez. Es como decía Ulises, sí tiene un programa, sí tiene una ideología, es el del consenso de Washington, pero eso es impresentable ahorita. Porque el pueblo ya tiene otro nivel de conciencia, ya vio que otro mundo es posible. Impresentable, pero lo presenta. Impresentable, no lo presenta, ¿no? Lo disimula. Se trata de presentar como la campeona de los programas sociales. Termina por decepcionar incluso a su base social, religiosa, tradicional, conservadora, presentándose como defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Es sintomático de la crisis de identidad y de la bancarrota ideológica de la derecha. Por lo demás, a mí la confluencia del PRI y el PAN en una alianza sí me parece más o menos natural. Ya llevaban mucho tiempo siendo muy similares entre... Bueno, López Obrador viene hablando del PRIAN, ¿no? Del PRIAN desde muchísimos... los 90, por lo exactamente, menos. Desde hace mucho tiempo. Vamos a ir a otro video. Hay que saltarnos que teníamos. Si podemos poner el de Latinos, por favor, porque justo es lo que estás diciendo, Daniel. De repente ya están ahora regañando a Xóchitl, los propios de Latinos. Imagínense, vamos a verlo. Creo que sí quedó mucho a deber Xóchitl, sobre todo porque todavía, después de este debate, a mí no me sigue quedando claro ni a quién le está hablando, ni por qué tengo que votar por ella, si no me gusta el proyecto de Morena. Desde hace un año, ¿no? Desde que quedó de candidata hace, 9 meses, se le está pidiendo que aproveche lo bueno de los partidos, se sacuda lo malo y se plantee como esta alternativa ciudadana.
Si un ciudadano muestra su bandera al revés, es señal de protesta por el secuestro o la violencia que vive el país. Pero eso es precisamente lo que debió haber dicho cuando alzó la bandera. Y esto me parece más bien control de daños. Entonces este rollo se coció. hasta Denise acepta lo del control de daños. A ver, Ulises. Esto de la bandera yo creo que ya fue el colmo de, digamos, la cereza en el pastel de todo este batiburrillo irreconciliable con el cual ha tenido que lidiar la oposición para poder convencer a la gente de que vote por ellos, ¿no? Nos encontramos ahí con una serie de mensajes cruzados, sí pero no, sí estoy con los partidos, pero no estoy con los partidos, sí quiero los programas sociales, pero es que como acaban de destruir lo público, entonces no nos va a quedar más que entrar por lo privado, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas ahí y de inconsistencias que la gente ya se da muy bien cuenta y que este panel que nosotros estábamos viendo en este momento lo que hace es un análisis de todo este desastre discursivo, desastre ideológico que trata de seguir encubriendo algo que ya le es inaceptable a grandes mayorías en nuestro país. Karen. Sí, hasta que Denise Dresser esté hablando mal de Xóchitl, es que ya estamos en un nivel crítico de la candidata del frente opositor. Que tampoco habló bien de Claudia, No, pero aquí el tema es Xóchitl. O sí. sea, más allá de la presentación de la doctora, que los mismos comentócratas que la arroparon con tanto ahínco hace 9, 10 meses, hoy estén siendo tan duros con ella, es porque no hay forma de defenderla. No hay forma de defender los argumentos tan vacíos, tan débiles, tan endebles y sobre todo con tanto nerviosismo que vimos en el debate. Sí, de repente hay pues como una cuestión de honestidad, no sé si llamarle así, pero de honestidad de reconocer. Jesús Silva Gestos dijo, es que es una inexperta. O sea, todo el mundo lo sabía, pero ellos la apoyaron, la inflaron. Jesús Silva Gerson hablaba del fenómeno Xóchitl que había cambiado el tablero, no de la contienda electoral, sino de la política mexicana. Y ahora dice que es una inexperta y que perdió. Pues es que... Pues qué poca calidad ética de Jesús Silva Gerson, ¿no? Y qué mal amigo, ¿no? Y qué mal amigo, ¿no? O bueno, no yo de buena onda no digo tanto si eres mi amigo. No, también Riva Palacio, que al principio decía que íbamos a cambiar el metabolismo del país. Es verdad eso del metabolismo. Daniel. Se inscribe en esta falta de respeto a la inteligencia del público, ¿no? O sea, pensaron que Xóchitl podía transformar esta campaña porque ven en ella la caricatura que hicieron de López Obrador, ¿no? Creen que ella apela al mismo público por ser sencilla, en este caso por ser mujer y por ser indígena, porque no son capaces de reconocer la sustancia del fenómeno López Obradorista. O sea, creen que todo es hacerle guiños vacíos al público y que el público es tonto. Entonces son ellos los que perdieron porque fracasó su apuesta. Y digo, este afán de haber puesto de cabeza la bandera diciendo que fue a propósito como señal de protesta, es una evidencia más de esa falta de respeto. Fue transparentemente un error. No pueden pretender decirnos ahora que fue deliberado y simbólico y la cortaron, por favor. Así es. Sí nos da tiempo de ver el video que nos saltamos. Creo que sí es importante verlo para reírnos un poquito. Soy Maines, que así me pusieron las personas. Vamos juntos por un México nuevo. México nuevo, dice él. Yo no sé, en algún momento él dijo que Maines se lo pusieron ellos, o sea, no entendí esa parte. Dice, ellos me lo pusieron, Maines me lo pusieron. Pues Maines es su apellido, ¿no? Sí, dijo que lo habían nombrado. Que lo habían nombrado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en el lenguaje de señas, si tú tienes un nombre, obviamente no lo deletreas, ¿no? Sino que hay un signo que te identifica. Él parece sugerir que el suyo es ¿no? Ajá. El de su sonrisa. O sea, no pudo ni explicar eso. No pudo ni explicar eso. Qué bueno que lo explicas. O sea, los que le pusieron, el nombre que le pusieron los que hablan con lenguaje de señas es sí. No el de Maines. Pero ¿viste la cara de la intérprete? Creo que no domina el lenguaje de señas Maines. Impresionante. Es que buscaba ser empático, buscaba tener cierta simpatía al mostrarse pues con una apertura,
pero pues resultó un ridículo. O sea, los dice la mejores producción, memes, Maines. De empático a patético, claro. okay. Sí. No conectó. No conectó. Bueno, Pero ¿tú pensabas que podía conectar Jorge? No, nuestro Jorge, obviamente. Maines. Por favor. ¿Tú pensabas que podía conectar con algo? No quites la No, yo sonrisa, Jorge. sigo insistiendo que sus asesores en las prácticas debieron de haberle dicho, vamos a un debate de presidencial, no a matar a Batman. Sí. Ya. Sí. No, pero ese ridículo es gigante, pero no se compara con los ridículos que hizo. O sea, el hecho de poner el escudo nacional al revés es como terminar Xóchitl como lo que es una caricatura, ¿no? Sí. Y sintomático de exactamente cómo va México, contrario completamente al proyecto y a lo que ella, en este caso, representa. Porque además decían, a Andrés también le pasó eso. Puso, pues sí, nada más que a quien puso de cabeza a López Obrador fue a Salinas y a Peña Nieto. Exacto. Bueno, por supuesto que tendrá que estar de cabeza en la cárcel, lo que sea. En este caso fue el escudo nacional. Ahora, Maines sacó su encuesta también, ¿eh? O sea, no se quedó atrás y su encuesta ya casi va empatada con Claudia. Con Claudia. Ya sacó. Se va a poner interesante. 38%. Eso está bueno. Se va a poner 38, interesante. 40 y La tantos. sonrisa asesina. Sí. Fue de las cosas más desagradables, eso, la sonrisa, debo de decirlo, pero bueno. Yo quiero contar nada más una cosa. No tiene vergüenza Xóchitl a decir que los programas sociales los va a conservar cuando está diciendo que va a poner a los adultos mayores a trabajar. Sí, no, es una sinvergüenza. Pues por supuesto que es una sinvergüenza. Rapidísimo, nos quedan segundos, pero ahí está. Demotecnia digital. Bueno, Demoscopia más bien digital, sí. Está dando 64% a Claudia Sheinbaum como ganadora del debate, 28 a Xóchitl, 8 a Jorge. Y así, en ese tenor está la que publicó también El País, la que publicó Mendoza y Asociados. Rotundamente ahí también el triunfo de la doctora. Básica. Oigan, rápido, quiero agradecer a todos los que estuvieron en el chat porque está súper movido el chat. Está Candyman, está Jennifer Rivas, Araceli de Alba, Iván Guevara, mi queridísima Connie, que te mando un fuerte abrazo, querida Connie. También está Cassette Disco, Vilma Gladys, querida Vilma, te mando un fuerte abrazo. ¿Quién más anda por acá? Bueno, pues muchas personas, enorme y de corazón les agradezco como siempre su apoyo, su respaldo. Miguel Lima también está. Ari Fernández, que no lo habíamos visto, te mando un fuerte abrazo. Macario Leiva, Miguel Lima, bueno, pues ahí están muchas personas comentando, apreciamos pues sus comentarios siempre y el tiempo pues se nos está yendo. Yo quiero agradecer a mi querido Daniel que no sea la última que nos acompañes. Gracias. Por favor, muchas gracias. Gracias, Jorge. No, encantado de estar acá. Gracias, mi querido Ulises. Un placer haber estado con Daniel y con todos ustedes. Gracias, Karen. Bonita noche. Qué frialdad más grande es representar un proyecto que jodió al país. Eso es lo más frío, es lo más criminal. Qué crueldad pedir el voto por un proyecto que mandó al matadero a millones de mexicanos. Quédese con eso porque es importantísimo. Gracias por su atención. Nos vemos el sábado a las 16:30 y el lunes de nuevo aquí en vivo a las 7 de la noche. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídese mucho.